Muy bien, hola a todos, aquí Nick de Jurásicas Producciones. Vamos a hablar del final, pero no es la clase final de todas las de guión. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este tema ahora? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a escribir nuestro guión para nuestro cómic, nuestra película, es importante ya saber cómo va a terminar. Es una cuestión muy subjetiva, es lo que se recomienda, pero bueno, se recomienda tener el final bien claro desde que se comienza. Porque por la conexión de ideas, nosotros podemos saber cómo, primero, por ejemplo, saber el final de nuestra historia y entonces a partir de ahí establecemos cuál va a ser la idea desde el principio y después entre esas dos ideas, la primera y la última, hacer un puente, ir conectando, construyendo todo en relación a esas dos ideas. Dicho, por ejemplo, con un ejemplo, valga la redundancia, el inicio, si han visto la versión extendida del Señor de los Anillos, en el inicio de la Comunidad del Anillo, todo comienza con Bilbo escribiendo o empezando a escribir su libro, que luego vendría a ser El Hobbit. Y en El Retorno del Rey, una de las últimas escenas que vemos es Frodo ya cerrando ese libro, terminándolo de escribir. Obviamente la historia se trata de mucho más, pero si tomamos eso en cuenta desde el punto de vista del realizador, el realizador supo cuando adaptó esta obra que como todo estaba relacionado al contar historias, a los viajes y a los libros, conectó una idea. Pero si ustedes lo ven, con cada personaje hizo lo mismo. Aragorn empieza de una forma y termina con una idea que conecta la forma en la que él empieza, que se nos presenta el personaje. Es una buena forma de que todo tenga un cierre más o menos coherente. De la clasificación de los distintos tipos de finales, cabe destacar a grandes rasgos dos: el cese y el desenlace. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? El cese es un final cerrado. Un ejemplo es un final de un policial. Descubrimos al asesino, se explica más o menos cómo se resolvió el crimen y cierran todos los interrogantes. En cambio, un desenlace es un final que deja abierta la imaginación del público algunas cosas, pero no hay que confundirlo con el final abierto, que es otra cosa. En el desenlace, como para decirlo de una forma en ejemplos, el final abierto es algo de lo que se está pecando mucho hoy en día en producciones como por ejemplo las de Marvel, ¿verdad? Las de Marvel Studios, que terminan con un final porque sabes que vas a tener una secuela, entonces te dejan todo abierto a propósito y a veces te plantan interrogantes que nunca cierran en la película porque van a cerrar en algún futuro o a veces no cierran nunca. Esto suele ser un poco cansador porque a la vez, si a la película no le va bien, por ejemplo, en taquilla, nunca te van a contestar esas preguntas y todo termina siendo más que una falsa promesa. En cambio, un desenlace aplicaría a lo que fue, si ustedes recuerdan, la mejor película de Spider-Man, bueno, una de las dos mejores, la primera de Sam Raimi, tiene un final que, si esa película existiera por sí sola, es un buen final. Spider-Man se establece como superhéroe y el público puede imaginar qué tipo de aventuras tendrá. Se han sembrado algunas cosas durante la película, pero si fuera esa sola estaría bien. No, se sabía que iba a haber una secuela, pero la historia cierra bien en una sola película. Y como esa hay muchas otras películas que no han tenido secuelas, pero tienen finales con cosas que son libradas a la imaginación. Y va de la mano de otra frase que ya les había dicho con respecto a lo que opinaba Terry Gilliam acerca de las películas, que dice que tienen que dar más preguntas antes que respuestas. Bueno, eso es lo que hacen los desenlaces. Dejan inquietudes
dejan preguntas y todo prestado a la reflexión del espectador. ¿Qué necesita tener un final, un cierre de una película para ser excelente? Bueno, un buen final, para empezar, tiene que ser coherente. Esa es la característica principal que les he dado hace un rato, la coherencia, una palabrita que usaremos mucho en esta temática. ¿Qué significa que sea coherente? Más allá de que la idea que hay en el final tiene que conectarse con la idea que hubo en el principio, lo que genera en el público es que va a querer volver a ver, releyendo todo, sabiendo cómo va a terminar, pero en el afán de hacer todo el viaje sabiendo que esas dos ideas van a conectar. Les puedo hablar de un final coherente que es excelente en cuanto a su construcción. El episodio 6, El retorno del Jedi, tiene un final que calificaría como desenlace porque cierra bien, cierran todas las temáticas, todos los conflictos, las preguntas, todo lo que se ha planteado en la franquicia, en la saga, pero con un final abierto a la imaginación del público, que va a poder fantasear con que, por ejemplo, Luke haciendo su academia, siendo el nuevo maestro y llevando el balance a toda la galaxia para siempre, y como es un final que no necesita continuarse. Ya está, cerró la saga, está perfecta. There is no episode 7. Even for someone else to come up with. No. No, absolutely, positively, you're really closing the door without any wiggle room whatsoever. Próximo requisito para un buen final: que sea significativo. ¿Qué quiere decir que sea significativo? El final, bueno, es la última nota que nos va a dejar la obra y tiene que tener mucha carga simbólica, no necesariamente en texto. Eso es muy importante. Nosotros como siempre digo, trabajamos con imágenes y sonido, tenemos muchos recursos más allá de poner simplemente diálogos que expliquen el final o que quieran dejar una metáfora final. Sin ir más lejos, por ejemplo, bueno, El Ciudadano Kane o El Padrino, películas que tienen una escena final que conecta con la escena del principio, pero simplemente con mostrarnos una imagen ya nos hace que nosotros mismos unamos los puntos y no es necesario poner un texto explicativo, un diálogo, no es necesario. Y como tercer punto, la repercusión. Un buen final tiene que generar en el público sensación de interrogantes, un final que te va a perseguir, no solamente momentos después de haber visto la película o de haber leído el libro, sino que también puede ser que te persiga durante toda la semana o quizás durante toda la vida. Un final emblemático. Y hablando también de esto que les decía recién acerca de los finales significativos en los que no hay palabras, por ejemplo el final de Jurassic Park es un final magistral, abierto en cuanto a que nos deja abierta la imaginación lo que sucede después, pero no necesitábamos las otras películas. Tenemos un final simbólico y que por ejemplo, te puede perseguir, como me pasó a mí durante la infancia. ¿Qué pasó con esa isla de dinosaurios, la isla nublar? ¿Qué pasó con el Dr. Grant y la doctora Sattler, con familia, todo eso? Bueno, todos esos interrogantes me hubiera gustado que quedaran sin responder, o sea, directamente en mi imaginación, pero bueno. Hablando de finales convencionales, a grandes rasgos hay, digamos, dos tipos de finales cómodos de realizar porque, bueno, todo el público ya empatiza con ese tipo de finales. El tipo policial, que es el que conlleva una explicación. Que se llame del tipo policial no quiere decir que sea del género policial. Por ejemplo, son finales que involucran algún tipo de explicación. Y el final de Harry Potter siempre era el mismo, él despertaba en la enfermería y Dumbledore le explicaba, lo que ha sucedido fue esto y lo que sucederá es esto otro. Pero es la misma dinámica que inclusive después vi que la habían sacado de los libros de las crónicas de Prydain, que es lo mismo, un señor sabio nos explica
les dice al protagonista qué fue lo que pasó. Ah, lo que pasó fue este hechizo que hiciste de esta forma. Eso es un final policial, un final explicativo. Se le dice policial porque generalmente se usa en policiales en cuanto a el investigador explica cómo resolvió el crimen. Y luego el final del mundo maravilloso del género de la fantasía, que también se usa en muchos géneros, en la comedia, en los romances, pero mayoritariamente en la fantasía, que tiene que ver con la conversión. Esta forma de mostrarnos, no solo de conectar la idea del principio con la del final, sino cómo se conectan a través de una transformación. El personaje se ha convertido en otro durante todo su viaje. Y después hay otra tipología de finales mucho más técnica, que es mucho más útil si estamos estancados en el momento de qué tipo de cierre le vamos a dar a la historia. Tiene que ver con la sensación que queremos dejar en el público. Así tendremos el final duda, el final consejo, confesión, acción, diálogo o apertura. El final duda es aquel que, como bien dice la palabra, deja dudando al espectador de qué es lo que realmente sucedió o qué es lo que podría llegar a suceder después. Por ejemplo, Blade Runner. Y bueno, me van a disculpar, pero estoy tirando muchos spoilers. Pero bueno, elegí películas que ya todo el mundo haya visto a propósito, como para no estar arruinándole el final a nadie. Pero Blade Runner termina con la duda de si, por ejemplo, la pareja que se forma durante la película va a estar a salvo o no a futuro. Y es un final un poco agridulce, pero eso nos deja con las dudas de qué es lo que va a pasar. Un final consejo es el típico final de fábula que deja moraleja. La comadreja que nunca se queja, busca a la bruja y que te dé una cartuja. Ese final no necesariamente tiene que ser así con moraleja. Y así resultó que los dinosaurios viajaron de un arbusto a otro, comiendo sus hojas y ayudándose los unos a los otros a buscar lo necesario, aprendiendo el placer especial que emana de dar a los demás. Y el final confesión es también un personaje dando una revelación. Profesor Pocapluma, ya no soporto yo esto. ¿Quién arrojó esos pasteles? ¡Oh! ¿Yo arrojé esos pasteles? Un final acción, un final donde no hay palabras, donde todo se reduce al accionar de un personaje haciendo determinada cosa. Hablando de finales horrendos, como les dije, El prisionero de Azkaban, si bien es la mejor película de la saga de Harry, tiene el final más estúpido de todos, que es él volando hacia cámara sin ninguna otra explicación. Bueno, eso es un final acción. Es como el tipo dice, bueno, ya quiero que terminemos con esto, que salga volando y punto, se acabó todo. Y listo, nos vamos a los créditos finales sin más. Final diálogo es todo lo opuesto, es un desenlace establecido por los diálogos, hablando, no necesariamente dando una confesión o un consejo como les dije hace un rato, sino un diálogo más. Por ejemplo, volviendo a los buenos muchachos, él no hace una confesión final, el personaje de Ray Liotta es como que hace una afirmación en tono de queja. Mejor dicho, esta línea conecta con la idea de lo primero que dijo en la película, porque toda la película se basa en un monólogo de él. Entonces es una película que es 100% llevada por el diálogo, por el texto. Entonces toda la película hilvana esas dos ideas y es el diálogo lo más importante. O sea, si abrimos nuestra película con un diálogo, tiene que cerrar con un diálogo, porque si la idea está ahí, la tenemos que cerrar de la misma manera. Y básicamente esos son los finales, todo lo que tengo que decir al respecto del desenlace de una historia. Vamos a hacer un pequeño repaso.
y vamos a darle cierre a este video. Cuando estemos en los inicios del bosquejo de nuestra historia, es bueno saber cómo va a terminar, decidir si queremos que sea en abierto o en cerrado, qué tipo de coherencia va a haber entre la idea que va a estar en el final y la que usamos como punto de partida. Sabiendo cómo va a terminar es más fácil orquestar todo el resto de la historia. Vamos a hacer un cese o un desenlace. O sea, vamos a hacer un final 100% cerrado o que deje algunas ideas abiertas, sin ser un final 100% abierto, por ejemplo, de una franquicia con varias secuelas. Y luego, lo que hay que tener para tener un buen final, que tenga coherencia, que sea significativo, que nos deje repercusiones al espectador. Y después, mediante qué elementos vamos a trabajar ese final, si generando una duda en el público, si dándole un consejo al público, haciendo una confesión, una acción, un diálogo o una apertura. Eso último parece un ejercicio de pecho, mancuerna, apertura. Y con esto vamos a dar el cierre. Les voy a dejar como consigna finales. Un desenlace que les haya generado impacto. Queda como trivia, los leo en los comentarios. Salud, larga vida y prosperidad.